¿Cómo están todos? Que tengan una muy buena noche. Soy Julio Barco, director de la página Lenguaje Perú, y hoy día vamos a continuar nuestros seminarios dedicados pues a conversar, reflexionar y leer sobre todo literatura. Y en este caso en especial vamos a hacer un seminario dedicado a Gabriela Mistral. Así que invito pues a que compartan eh, esta conferencia que empieza en breve. Y saludando pues a todos los que nos siguen, los que nos sintonizan en este programa que sale todos los miércoles. Posiblemente se escucha pues a nivel de todo el continente. Y siempre vamos haciendo un estudio, haciendo una reflexión sobre lo que es el arte de la literatura, en este caso la poesía. Y hoy día vamos a conversar sobre una poeta chilena que es Gabriela Mistral. Y bueno, Gabriela Mistral, eh, estuve justamente leyendo su poesía. Por acá tengo su obra, una obra que antologa sus tres más importantes libros, perdón, sus cuatro más importantes libros: Desolación, Ternura, Tala y Lagar, ¿no? Voy a leerles algunos poemas, vamos a conversar sobre Mistral y empezamos en breve. Bueno, se dice pues que Mistral es una poeta, una de las poetas que tiene una afinidad muy importante con la docencia, ¿no? Ella, además de ser una excelsa poeta, es también una dedicada pedagoga. Su trabajo va a ser un trabajo no solamente a nivel de aulas, sino también va a participar en la construcción de estatutos culturales, por ejemplo en México, donde ella va a vivir un tiempo, y donde va a conocer, por ejemplo, a José Vasconcelos, ¿no? Este detalle de la pedagogía en Mistral es muy interesante, ya que Mistral no solamente tiene libros de poemas, como los que vamos a hablar hoy día, sino también tiene pues manuales que yo justamente hace años estaba leyendo, donde ella va a contar un poco una recopilación didáctica de fragmentos literarios que de pronto ella va a, digamos, dirigir como una especie de libro pedagógico para entendimiento más sobre la literatura, la cultura, pero dedicado a mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, Mistral es una escritora, bueno, sabemos que su nombre verdadero era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, ¿no? De Vicuña, de 1889, Nueva York, 1957. Ella vive 68 años. Su nombre, pues, Gabriela Mistral, viene de un homenaje a un poeta que es Frédéric Mistral, ¿no? Un poeta francés que ella va a tomar ese nombre. Y bueno, un detalle también interesante de su vida, de su infancia, es que Mistral, su padre era poeta. Mistral cuentan que un día encuentra en unas cajas, descubre la escritura de su padre y eso le causa una gran conmoción. Entonces, vemos que en sus facetas, tanto como promotora de ideas, tanto como pedagoga, como poeta, está muy presente ese lado de la sensibilidad, ese lado muy humano que va a estar muy palpable en su arte, ¿no? Ella dice que los versos de su padre le parecieron, fueron los primeros que leyó y despertaron una pasión poética. Pienso pues que la impresión que le causó a esta niña, que fue Mistral, cuando encontró los poemas de su padre, pienso que fue un acto muy contundente, ¿no? Una experiencia con el arte estético muy grande. Aquí hay un poema que estaba justamente leyendo, de los que les contaba, donde también habla de esa fascinación con la lectura, ¿no?
Ustedes saben que gran parte de los poetas, así como Mistral, descubren la poesía en su infancia, también descubren el placer de la lectura, que es una herramienta que va de la mano de manera simultánea con el acto de escribir, ¿no? Los que escriben generalmente son muy lectores y ese ejercicio, esa rutina, pues lleva a que generen mayores conexiones y más creatividad. Este poema que les voy a leer, el primero de Mistral, otro dato más antes de empezar la lectura, para hablar un poco de ella, es que ella es la única mujer de nuestro continente en recibir el premio Nobel. La anécdota cuenta que cuando ella recibe el Nobel no era muy conocida por todos los poetas de su época, ¿no? Ella viene de una generación chilena donde estaba ya Neruda, por ejemplo, presente, estaba Pablo de Roca, está Huidobro, pero si ustedes ven la poesía de Mistral es muy diferente a la de esos poetas chilenos épicos, ¿no? Si ustedes desean saber más sobre la poesía chilena, los invito a que vean mis antiguos seminarios que les dediqué a la poesía chilena, incluyendo el que dediqué a Pablo Neruda, ¿no? Hablé de, si se acuerdan, Pablo de Roca, Gonzalo Rojas, Jorge Tellier y Enrique Lin, ¿no? Y también de Neruda. Entonces, frente a estos 5 autores mayores de la literatura chilena, Mistral es una voz diferente, una voz muy personal. Por eso, también hablé de Nicanor Parra, ahora que lo recuerdo, justamente la semana pasada. Por eso Nicanor Parra, ya que lo mencionamos, le dedica a Mistral un poema muy interesante, ¿no? Es un poema donde dice, si mal no recuerdo, que primero le dieron a Mistral el Nobel de Literatura y después le dieron el Premio Nacional, ¿no? Que es una forma muy interesante de ironizar la indiferencia hacia las literatas en los países latinoamericanos, ¿no? Que Nicanor Parra ironice con el hecho de que primero le dieron a Mistral el premio Nobel y luego le dieron el premio Nacional, nos hace ver pues de una manera muy graciosa y irónica cómo se manejan pues los premios y cómo se manejan pues las llamémosle de manera eufemista, usando un eufemismo, ¿no? Las jerarquías literarias, ¿no? Generalmente siempre van de la mano con ciertos tipos de contactos o cierto tipo de simpatías, ¿no? Y no siempre por calidad. Entonces Mistral gana el Nobel de Literatura, es una escritora conspicua en ese sentido. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tan importante es el Nobel? Vale la pena recordar que no todos los escritores del Nobel son ahora leídos. Yo conozco muchos Nobel que nadie menciona, que son Nobel prácticamente ignorados por la contemporaneidad, ¿no? Sin embargo, Mistral sí es todavía leída, es un referente. Y bueno, les voy a compartir entonces el primer poema de Gabriela Mistral. La dinámica es que les voy leyendo y voy compartiendo algunos versos. Y este poema justamente habla de los libros, ¿no? Este poema se llama Mis libros. Y dice así: libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma. Libros, los que consuelan, terciopelos del alma, y que siendo tan tristes nos hacen la alegría. Interesante esta idea, pienso. Libros vivos en su silencio, ¿no? El silencio, justamente en la mañana, esas frases muy conocidas que hablan del silencio, ¿no? No interrumpamos el silencio, dicen por ahí, si no tenemos algo mejor que decir, ¿no? Y esto de acá, creo que lo dice Beethoven, esto de acá, vivos en su silencio, ¿no? Ardientes en su calma. Hermosa forma de expresar lo literario, ¿no? La literatura vive en un silencio, pero es un silencio que es ardiente, ¿no? Y luego dice Mistral: mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes, en el hueco del muro donde como semblantes me miran confortándome aquellos que vivieron. Miren cómo Mistral asocia la literatura a un acto de comunicación, ¿no? Me miran desde el estante
confortándome aquellos que vivieron. Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo, en donde se quedaron mis ojos largamente. Tienes sobre los salmos las lavas más ardientes, y en su río de fuego mi corazón enciendo. Sustentaste a mis gentes con tu robusto vino, y los erguiste recios en medio de los hombres, y a mí me yergue de ímpetu solo el decir tu nombre, porque yo de ti vengo, he quebrado al destino. Miren aquí esta parte que es muy interesante, ¿no? Mistral tiene una poesía religiosa, pero muy, además, ética y además muy en empatía con la lectura, con lo importante que es la lectura, con lo exquisito, con lo importante que es leer, ¿no? Y luego dice: después de ti, tan solo me traspasó los huesos, con su ancho alarido, el sumo florentino. A su voz todavía como un junco me inclino, por su rojez de infierno fantástica atravieso. Y para refrescar en musgos con rocío la boca, requemada en las llamas dantescas, busqué las florecillas de Asís, las siempre frescas, y en estas felpas dulces se quedó el pecho mío. En estos últimos versos menciona a Asís. Asís, como ustedes saben, es un personaje religioso, ¿no? San Francisco de Asís, que es un escritor además, pero tiene toda una vida como una suerte de hippie religioso, ¿no? Que vive pues amando al prójimo, despreciando lo material, y es un ejemplo de los religiosos que asumen la palabra de Jesús no como un acto, pongámosle, formal, sino como un acto vital, ¿no? Vivir el verbo, ¿no? Y Mistral le dedica una parte a este autor. Y luego dice: yo vi a Francisco, aquel fino como las rosas, pasar por su campiña más leve que un aliento, besando el lirio abierto y el pecho purulento, por besar al Señor que duerme entre las cosas. Poema de Mistral, olor a surco abierto, que huele en las mañanas, yo te aspiré embriagada. Vi a Mireia exprimir la fruta ensangrentada del amor y correr por el atroz desierto. Te recuerdo también deshecha de dulzuras, versos de Amado Nervo, con pecho de paloma, que me hiciste más suave la línea de loma, cuando yo te leía mis mañanas puras. Amado Nervo, como saben ustedes, es un poeta que ya no se lee mucho tampoco, pero es un poeta clásico de México, ¿no? Él pertenece al modernismo, y acá le dedica también Gabriela Mistral unos versos, ¿no? Y Amado Nervo en su momento tenía toda una resonancia continental, ¿no? Amado Nervo era como de la época de Machado, de la época de Rubén Darío, de la época de, por ejemplo, José Vargas Vila, ¿no? Que es un colombiano, de toda esa época modernista, ¿no? Y luego dice: nobles libros antiguos de hojas amarillentas, sois labios no rendidos de endulzar a los tristes. Sois la vieja amargura que nuevo manto viste. Desde Job hasta Kempis, la misma voz doliente. Los de cual Cristo hicieron la vía dolorosa, apretaron el verso contra su roja herida, y es lienzo de Verónica la estrofa dolorida. Todo el libro es purpúreo, como sangrienta rosa. Os amo, bocas de los poetas idos, que deshechas en polvo me seguís consolando, y que al llegar la noche estáis conmigo hablando, junto a la dulce lámpara, con dulzor de gemidos. Y aquí me detengo un momento, porque me parece muy interesante lo que acá nos dice Mistral, ¿no? Estamos leyendo, para los que recién se conectan, estamos leyendo a nuestra única Nobel de Latinoamérica, la poeta Gabriela Mistral, que es una poeta, como les digo, que tuvo mucho amor y representa mucho amor a la educación, porque ella es una profesora. Curiosamente no es profesora de carrera, ella estudia de una manera, estaba leyendo, ella estudia de una manera autodidacta, y luego ya el Estado, por sus saberes, le da el título, ¿no? Y eso es algo que también incomoda a sus otras
colegas de trabajo, ¿no? Pero ella es una mujer que representa esa belleza que a veces olvidamos, ¿no? Que es la belleza de la mente, que es la belleza del interior, ¿no? Que es una belleza que no muere, sino que resucita, reverdece. La mente es lo que se nutre en el arte de la poesía. Y Mistral es una representante de el amor a la lectura, el amor a la literatura, el amor a la educación, a los sentimientos como a la madre, ahorita vamos a leer poemas a ella, o también a los hijos. Estamos leyendo el poema Mis libros, ¿no? Y esta parte que acabo de leerles, se las voy a regresar a leer para disfrutar estos versos, porque como decía la poeta Raquel Jorodowski, ¿no? Que es la hermana de Alejandro Jorodowski, Raquel Jorodowski decía: cuando leamos un poema, cuando escuchemos un poema, no aplaudamos de manera loca cuando termine la lectura. Quedémonos en silencio a pensar qué nos quiso decir ese poema. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, amigos. ¿Y qué nos dice Mistral? Dice: os amo, bocas de los poetas sido, que deshechas en polvo me seguís consolando, y que al llegar la noche estáis conmigo hablando, junto a la dulce lámpara con dulzor de gemidos, ¿no? Como las bocas, esa metáfora tan exquisita de la literatura como un lenguaje que nos sigue hablando. Hagan ustedes la prueba. Un día pónganse a leer a Platón y van a escuchar a Sócrates. Un día pónganse a leer a Maquiavelo, van a escuchar a Maquiavelo. Un día ustedes pónganse a leer a Jorge Manrique y van a escuchar a Manrique. Y así van a tener toda una colección de sonidos y de artes para su propio disfrute. Y de eso nos está hablando Mistral, ¿no? De esas bocas que hablan, pero que hablan como una suerte de consuelo, porque también el arte, la poesía, la música, la pintura nos consuela, ¿no? No es que de pronto el arte sea solamente de alegría. Hay también una búsqueda de una compañía en esa gran aventura que es la mente, que es la soledad, que es el interior de cada individuo. Y luego Mistral dice: de la página abierta aparto la mirada, oh muertos, y mi ensueño va tejiéndoos semblantes, las pupilas febriles, los labios anhelantes, que lento se deshacen en la tierra apretada. Este poema que les acabo de leer, amigos, se llama Mis libros, de la Nobel Gabriela Mistral. Y como ven ustedes, es un tributo, es un homenaje, es una apología a todos los hacedores del tejido atemporal, ¿no? Porque la literatura rompe el tiempo. ¿Cuándo escribió Gabriela Mistral este libro? ¿Cuándo escribió Gabriela Mistral este poema? Lo escribió, pues, hace muchos años. Sin embargo, lo leemos ahora, escuchamos la voz de Mistral. Este libro lo escribió en el 57. Es decir, el arte rompe fronteras y rompe el tiempo. Y este poema por eso me parece interesante, ¿no? Es un poema que representa mucho la poesía, la poética de Mistral. Es una poética muy espiritual, ¿no? De lo espiritual, justo pensaba en la mañana aquella frase que va en contra de lo espiritual, que dice, ¿no? Dios ha muerto, dice, ¿no? Es una frase muy clásica para el pensamiento filosófico, ¿no? Que lo dice el alemán Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Y esta frase que nos deja pensando, ¿no? ¿Qué quiere decir Dios ha muerto? No es que de pronto Dios está vivo y lo matan y está muerto y está enterrado, ¿no? Porque si Dios es el súper amo y el más inteligente y el creador, no puede morir, ¿no? Y además, imagínense, se muere. Sino más bien es una metáfora, creo yo. Es una metáfora de la pérdida, de la ausencia de interioridad de la vida moderna. ¿Cuánta gente, me pregunto, en estas épocas lee poesía, lee a Mistral, se toma un ratito de su tiempo en escuchar de pronto una canción que no sea la que se ponen de moda ahorita, o en leer historia, o de pronto en contemplar simplemente, en mirar? Ese acto de mirar, no, es que estamos viviendo la modernidad, estamos pensando en los pagos que tenemos que hacer, estamos pensando en los negocios que queremos hacer, estamos pensando en miles de cosas. Entonces, la frase Dios ha muerto es una metáfora, o sea, es una frase para interpretar, y nos dice que hemos perdido la
espiritualidad, somos seres materiales, no nos importa el interior, no nos importa de pronto conectarnos con nosotros mismos. Justo leí en la mañana, no recuerdo dónde, ahorita me voy a recordar, que dice que dentro de cada autor, dentro de cada... ya me acordé. Harold Bloom hablaba del genio, ¿no? El genio, para Harold Bloom, este crítico que hace la nueva crítica, el nuevo canon occidental, ¿no? Harold Bloom decía que el genio es como una especie de ser dentro de ti, ¿no? Que está dentro de ti, es como un Dios escondido dentro de ti. Y ese Dios que todos tenemos es la genialidad, es todo tu potencial, toda tu potencialidad para comunicarte con todo lo que se puede comunicar. Con la sabiduría, con la ciencia, pero que no lo explotamos, ¿no? Estamos atrapados en otro tipo de influencias, otro tipo de estímulos. Y por eso la poesía de Mistral nos empuja, nos aguijonea a pensar nuevamente esos tipos de interpretaciones. Aquí hay otro poema que se llama La maestra rural. Ahora que en mi país estamos próximos a ser nuevamente parte de la celebración de la democracia, y por ahí hay candidatos que son de todo tipo de profesión, ¿no? Gabriela Mistral, como les digo, es una maestra, pero fue una maestra de provincia, ¿no? Una maestra que en su largo camino de la docencia, porque ella amaba la enseñanza, ¿no? Ya que la enseñanza, seamos sinceros, no es para cualquiera, no cualquiera tiene la paciencia para día a día ser luz, ser amor, ser comprensión para sus alumnos, ¿no? Y menos ahora en esta época, amigos, donde ya los profesores solamente tienen una hora por las clases virtuales y se acabó el asunto. Pero hablamos de hace años y Gabriela Mistral tenía ese amor a la docencia, ¿no? Que es un amor que yo celebro, que yo admiro, porque como les digo, ser profesor es dar luz a niños, ¿no? Dar ilusión, sembrar, es un acto de sembrar, un acto ético, un acto de valor. Y Mistral le dedica un poema a la maestra rural, ¿no? Y dice: la maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano. Miren, la maestra no enjollaba su mano, ¿no? Y luego, y era todo su espíritu un inmenso joyel. Qué hermoso, ¿no? Su espíritu, el espíritu, tu ser, es tu más grande tesoro. Esto me recuerda, por ejemplo, a lo que dice el psicoanalista Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm dice: la gente confunde el ser con el tener. Creemos que somos lo que tenemos, ¿no? Pero yo pregunto, ¿somos lo que tenemos? ¿O el ser qué es? ¿Qué es el ser? ¿Qué somos? ¿Lo que tenemos o lo que somos en esencia? ¿Y qué era en esencia esta maestra? Dice: era un espíritu, un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad por sobre la sandalia rota y enrojecida. Era bella la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles, caudaloso, largamente abrevaba a sus tigres el dolor. Los hierros le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor. Oh labriego, cuyo hijo de su labio prendía el himno y la plegaria, nunca viste el fulgor del lucero cautivo que en sus carnes ardía. Pasaste sin besar su corazón en flor. Mira, ¿no? Como esta maestra, como muchos maestros en la actualidad, amigos, en este 2021 que vivimos, todavía siguen pues trabajando en condiciones inhóspitas. No obstante, llevan esa luz. No obstante, llevan la palabra. No obstante, llevan el amor al aprender, que es lo más importante. Más que repetir datos, es el entusiasmo, el despertar, el amar el arte, el amar el aprendizaje, el amar la lectura. Y luego dice: campesina, ¿recuerdas que alguna vez prendiste su nombre a un comentario brutal o baladí? Miren cómo Mistral le
encara a la gente que hablaba mal de esta maestra, ¿no? ¿Qué significa brutal o baladí? Baladí, significado, algo insignificante, algo que no tiene valor, ¿no? ¿Cómo la gente podía hablar mal de esta maestra rural, ¿no? Ojo que es una maestra rural, ¿no? No es una maestra que trabaja, pues, en un gran plantel educativo, en la ciudad, en el centro, que tiene que marcar tarjeta. No, es una maestra que imparte sus clases, imparte sus conocimientos con muchos problemas, ¿no? Y luego dice, 100 veces la miraste, ninguna vez la viste, y en el solar de tu hijo, de ella hay más que de ti. Muy interesante esto que dice acá, ¿no? Muy interesante, amigos, y se los voy a repetir de nuevo, pero lentamente. 100 veces la miraste, ninguna vez la viste. Hay una cosa muy diferente entre ver, observar, mirar. De repente tú puedes ver 1000 veces algo, pero nunca ver la esencia. Y eso es lo que nos dice Mistral, ¿no? 1000 veces los campesinos, los padres de familia miraron a esta maestra rural, pero no vieron su esencia, amigos. Y luego dice, pasó por él su fina, su delicada esteva, abriendo surcos donde alojar perfección. La albada de virtudes de que lento se nieva es suya. Campesina, no le pides perdón. Daba su sombra por una selva, su encina hendida, el día en que la muerte la convidó a partir. Esta campesina murió. Y luego dice, pensando en que su madre la esperaba dormida, a la de ojos profundos se dio sin resistir, ¿no? La de ojos profundos, la muerte, ¿no? Y en su Dios se ha dormido, como en un cojín de luna, almohada de sus sienes, una constelación, canta el Padre para ella sus canciones de cuna. Y la paz llueve largo sobre su corazón. Como un henchido vaso, traía el alma hecha para dar ambrosía de toda eternidad. Y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse el Padre para echar la claridad. Y pregunto, ¿qué significa ambrosía? ¿Qué es la ambrosía, amigos? La ambrosía es un fruto. Como la gente que realmente da lo que tiene realmente de puro, esencial, da ambrosía, ¿no? Y esta maestra, como dice Mistral, daba eso, entregaba, como dice Mistral, la luz. Y luego dice, por eso aún el polvo de sus huesos sustenta púrpura de rosales, de violento llamear, y el cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta las plantas del que huella sus huesos al pasar. Bueno, este poema que les acabo de leer pertenece pues al primer libro que les estoy comentando, ¿no? Desolación, 1954, amigos. Y así Mistral rendía un justo, 57. Y así Mistral rendía un justo, merecido homenaje a la maestra rural, ¿no? Luego también encontré por aquí un poema muy importante que me gustaría, que hoy día voy a compartir con ustedes. Y este poema pertenece a su siguiente libro, que es Ternura. Ternura, que es un sentimiento muy escaso en estas épocas, ¿no? Y bueno, este poema me encanta, es un poema que Mistral le dedica. A ver, se las voy a leer para que lo vayamos compartiendo. Me parece que no está en Ternura, creo. A ver. No, perdón. Este poema no se encuentra en Ternura, sino se encuentra en otro libro que se llama Tala. El libro Tala, de repente, es el libro más conocido de Mistral. Yo invito a que lean en sí toda su poesía. Y este poema, amigos, se llama Todas íbamos a ser reinas. Y se la quiero dedicar a todos los que están escuchando, pero también pues a las personas que recuerdan mucho su infancia, ¿no? Esa infancia que a veces se pierde, que quizás sea lo único que a veces
nos mantiene a flote en la adultez, ¿no? Ese mirar inocente de los niños que permite incluso la magia del arte, la magia de la poesía. Y este poema se llama Todas íbamos a ser reinas. Y la leo interpretando a la maestra Gabriela Mistral. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. No se olviden que Gabriela Mistral, su nombre original era Lucila, ¿no? Lucila de María se llama ella, del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Y sigo leyendo. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán, lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar, ¿no? Esa ilusión de muchas niñas que tienen ese anhelo de un futuro de este modo, ¿no? Y luego dice, con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral, de los 4 reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá, y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. El faisán es una ave hermosa, ¿no? Milenaria, que también es parte de este poema. Y luego sigo leyendo. Para los que recién se conectan, estamos leyendo a Gabriela Mistral, un poema de su libro Tala, llamado Todas íbamos a ser reinas. Y luego dice, y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos, ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas, y de verídico de reinar, pero ninguna ha sido reina ni en Arauco ni en Copán, ¿no? Lugares de Chile, ¿no? Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, y al besador y en las guaitecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros, de no haber visto nunca el mar, ¿no? Sus hermanas, las hermanas de Mistral, Rosalía, Soledad, o una alegoría a esa hermandad. Y luego dice, en las viñas de Monte Grande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas, y los suyos nunca jamás. Efigenia cruzó extranjero en las rutas, y sin hablar, le siguió sin saberle nombre, porque el nombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba el río, que hablaba a río, a montaña y cañaveral, o sea, ella misma, ¿no? Miren cómo ella dice de sí misma que hablaba en río, ¿no? ¿Cómo será, pienso, hablar en río? De repente hablar demasiado, ¿no? Como, ese talento del poeta que no puede callar, ¿no? El poeta no puede callar, el poeta ama el silencio, pero como el río, caudaloso, y por eso es que Javier Heró, un poeta, dice, ¿no? Yo soy el río, dice, ¿no? Y Lucila, que hablaba a río, a montaña y a cañaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad. Y en las nubes contó 10 hijos, y en los alares su reinar, en los ríos ha visto esposo, y su mano en la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde 100 montañas o son más, donde son 100 montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. ¿Y qué cantan, amigos? Cantan, en la tierra seremos reinas, y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Este poema que está en Tala me resultó muy entrañable, ¿no? El recuerdo, la memoria,
ese todos queremos ser reinas, ¿no? Imagino a Gabriela de niña jugando con sus hermanas ahí en Vicuña, donde ella vive. Y esa evocación, ¿no? Donde cuenta, pues, cómo fue al final el destino de cada persona, ¿no? De repente nadie fue reina, sino tuvieron sus reinados, cada reinado diferente, cada reinado de una manera muy particular, ¿no? Bueno, entonces continuamos la lectura, ya vamos terminando. Saben ustedes que todos los miércoles tenemos una cita para conversar de literatura, de poesía. Estamos ahorita en temporada poética, amigos. La semana que viene empezamos un súper especial que vengo preparando, dedicado en 4 capítulos a conversar sobre el gran poeta Rubén Darío. Así que si están interesados en Rubén Darío, los invito a que me sigan la siguiente semana a la misma hora en este mismo canal. Y bueno, vamos terminando entonces. Me voy quedando un momento. Sí. Y bueno, terminamos entonces esta sesión con el último poema de Gabriela Mistral. Y para cerrar esta noche de lecturas, de comentarios a Mistral, bueno, vemos que la poesía de Mistral no destaca precisamente por su vanguardismo, es una poesía clásica más bien, que gana mucho en la profundidad, en la hondura. Gana pues en la hondura, gana pues en la profundidad, ¿no? Es una poeta para leer, releer, ya que vas a encontrar muchas, como si fuera una especie de trabajo de mina, vas a encontrar muchos tesoros leyendo su poesía, ¿no? Pero tienes que buscar, tienes que sentarte y darle un tiempo. Bueno, entonces vamos terminando, mando saludos a los amigos que nos siguen. A ver, acá dice de República Dominicana, un saludo por acá, un saludo a los amigos de México, y en general a todos los amigos donde llegan estas transmisiones, gracias a los medios que ahora usamos. Y bueno, vamos a cerrar esta noche de poesía, de conversación, leyendo un último poema que tengo por acá. Justo estuve leyendo para preparar esta sesión. Y está acá. El último poema era este, creo. A ver. Ah, ya sé cuál les voy a leer ya. El poema que se llama Poesía, se llama ese poema, me parece. Poesía o poeta. Pero. No, les voy a leer mejor el poema Recado Terrestre. Este poema Recado Terrestre me gustó, pues es un homenaje a un poeta alemán, ¿no? Ustedes saben que la poesía alemana es una de las poesías mayores, ¿no? Y de la poesía alemana encontramos al gran Goethe, ¿no? Al gran escritor, poeta, dramaturgo, filósofo, científico, teórico de los colores, de la luz, el autor Goethe, ¿no? Yo pienso que es muy interesante analizar la cultura alemana, ¿no? Alemania es un lugar donde también surgen muchos filósofos, ¿no? Filósofos que van a ser muy importantes para entender el pensamiento moderno. Pienso en Heidegger, pienso en Nietzsche, pienso en Freud, pienso en Marx, etc. Y también poetas, bueno, al lado de Goethe, Hölderlin y otros más, ¿no? Y Mistral le dedica un poema justamente a este autor, que es Goethe, ¿no? Ustedes saben que Goethe, en su momento, Goethe representó a una de las grandes figuras de la literatura universal, ¿no? Goethe, a diferencia de muchos poetas que de repente son poetas malditos, que viven rápido, mueren rápido y son
consagrados después de su muerte. El poeta alemán Goethe vivió hasta entrada casi la ancianidad, hasta ya llegar a ser un viejo sabio, y nunca dejó de aprender, nunca dejó de estimularse. Es algo que yo admiro de Goethe, ¿no? Yo a veces pienso que hay el camino de los poetas malditos, que podría ser el camino de los Rimbaud, de los Verlaine, que son poetas que viven el exceso, y el camino de los poetas benditos, ¿no? Que son poetas que viven hasta ser ancianos, patriarcas. Pienso en Whitman, pienso en Nicanor Parra y pienso en Goethe, ¿no? Y justamente Goethe, cuentan que cierta vez Napoleón, ustedes saben, este dictador, emperador también fue, y militar francés, se encontraba pues conquistando toda Europa y quiso ver a Goethe, ¿no? Imagínense ese encuentro entre dos mentes brillantes, tanto del mundo de la literatura como el mundo de los militares, ¿no? Y me parece que es un ejemplo muy importante para que ustedes sepan la trascendencia de este autor. Y a Goethe justamente Mistral le dedica este poema, ¿no? Que dice lo siguiente: Recado terrestre. Padre Goethe, que estás sobre los cielos, entre los tronos y dominaciones, y duermes y vigilas con los ojos por la cascada de tu luz rasgados. Si te liberta el abrazo del Padre, rompe la ley y el cerco del arcángel, y aunque te den como piedra de escándalo, abandona los coros de tu gozo, bajando en ventisqueros derretido, o albatros libre que llega devuelto. Parece que te cruza el memorioso, la vieja red de todas nuestras rutas, y que te acuden nombres sumergidos para envolverte en su malla de fuego. Tierra, Demeter y Gea y Pac Riki. Tal vez tú nos recuerdes como fábula, y con el llanto de los trascordados llores recuperando al niño tierno que mamó leches, chupó miel silvestre y quebró conchas y aprendió metales. Tú nos has visto en horas de sol lacio, y el Orión y la Andrómeda disueltos, acurrucarnos bajo de tu cedro, parecidos a renos atrapados o a bisontes cogidos del espanto. Somos, como en tu burla visionaria, la gente de la boca retorcida, por lengua bífida, la casta ebria del sí y el no, la unidad y el divorcio, aún con el fraudulento mascullando miembros tiznados de palabras tuyas. Todavía vivimos en la gruta, la luz verde sesgada de dolo, donde la larva procrea sin sangre y funden en madréporas los pólipos. Y hay todavía en grasas de murciélago y en plumones morosos de lechuzas una noche que quiere eternizarse para mascar su betún de tiniebla. Procura distinguir tu prole lívida, medio Cordelia loca y medio Euménide. Todo hallarás igual en esta gruta, nunca lavada de salmuera acérrima. Y vas a hallar de miurgo, cuando marches, bajo cubo de piedra, la bujeta donde unos prueban mostaza de infierno en visca operación de medianoche. Pero será por gracia de este día que el aire, que en el percal de los aires se hace paro de viento, quiebro de marea, como que quieres premiar la tierra, sajada en res con tu río de vida, y desalteras el calenturiento y echas señales al apercibido, y huele el aire un guiño de respuesta, un sí es no, es de albricias, un vilano, y no hay en lo que llega a nuestra carne tacto ni sacudida que conturben, sino un siseo de labio moroso, más delgado que silbo, apenas habla. Bueno, amigo, el tiempo es el tiempo se va, no vuelve. Como decía ayer el poeta Quevedo, el tiempo fuga, el presente fuga, y esta noche ha culminado entonces nuestro homenaje a Gabriela Mistral.
Simplemente quiero saludar a todos los que siguen esta transmisión y recordarles pues que pueden seguirme el próximo miércoles a las mismas horas, 19 de la noche, hora peruana. Y si les gustó mi transmisión, pueden buscar mis otras transmisiones. Vengo dando muchas conferencias como esta. En YouTube pueden poner Julio Barco Seminarios y van a encontrar las que hice de muchas temporadas. Como saben, Gabriela Mistral es una poeta chilena y pueden buscar mis transmisiones de poetas chilenos, como les digo, que acabo de ofrecer a Gonzalo Rojas, Jorge Telier, Enrique Lin, Nicanor Parra y Pablo Neruda. Sin embargo, quiero terminar esta noche pues dando una reflexión, ¿no? La reflexión es las poetas de nuestro continente, ¿no? Lo importante que es recuperar la voz, el talento, ¿no? De la mujer. La mujer no solamente como su belleza física, sino la mujer en su inteligencia, en su alta sensibilidad, que es lo que traduce la poesía. Entonces, a través de Mistral, quiero también invitar a que sigamos leyendo poesía escrita por mujeres de esta época, de hace 1000 años, de hace 100 años, de hace 10 años, de hace 10 meses, de hace una semana. Y de ahora también, porque hay que leer toda la poesía. La poesía del presente, del pasado y la poesía de los otros siglos. Simplemente con eso me despido y espero que sigan soñando, que sigan leyendo y que sigan escribiendo y nos vemos el siguiente miércoles. Ha sido todo por hoy.